Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de electromagnetismo. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de aplicación de un par de bobinas y de inducción electromagnética que puede ayudar a comprender, por ejemplo, el funcionamiento de un transformador. El problema dice un toroide de sección transversal rectangular A igual a 2 centímetros por B igual a 3 centímetros y de radio interno 4 centímetros está formado por 500 vueltas de alambre que conducen una corriente solenoidal I igual a I máxima, seno de omega t, con I máxima igual a 50 amperios y una frecuencia de F igual a omega sobre 2pi igual a 60 Hz. Una bobina que en 20 vueltas de alambre está acoplada con el toroide, como se observa en la figura. Determine la FM inducida en la bobina en función del tiempo. Entonces se tiene un toroide por el cual circula una corriente alterna. Esta corriente alterna produce un campo magnético que a su vez está generando un flujo a través de la bobina rectangular. Este flujo magnético que depende del campo de la corriente alterna, pues es un campo magnético que depende del tiempo. Luego producirá una corriente inducida, una fuerza electromotriz en la espiral rectangular, según la ley de Faraday, y el fenómeno de inducción electromagnética. Bueno, entonces para resolver este problema voy a partir del campo magnético de un toroide. ¿Listo? Esto se puede mostrar a través de la ley de Ampère. El campo magnético de un toroide vale μ sub 0, el número de vueltas o el embobinado que tiene el toroide, la corriente en el toroide y 2pi por el radio. Este radio es medido con respecto al centro del toroide o al eje del toroide. El vector unitario phi indica que el campo magnético circula en el interior del toroide. La definición de flujo magnético, la integral de B.ds, y la regla de flujo magnético, la ley de Faraday, para inducción electromagnética, la fuerza electromotriz inducida es igual a menos la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Para determinar el flujo magnético que se está produciendo a través de la espiral rectangular, pues hay que tener en cuenta que el campo magnético solo existe en el interior del toroide, está confinado a esta región de la superficie anular de ese toroide, no en el exterior. Es decir, por toda esta zona no se está produciendo flujo magnético, solo en la parte resaltada de color azul que hace parte del toroide. Entonces, allá el campo magnético tiene este valor y el área a través de la cual está pasando el campo magnético sería una sección por acá que es solamente las dimensiones del toroide. El campo magnético depende del radio, de la distancia radial medida del centro del toroide desde su eje. Pues uno puede notar que al moverse radialmente en el toroide para considerar esa sección transversal de él y calcular el flujo, hay una relación entre el diferencial de superficie, el radio, ¿cierto? Y obviamente el campo magnético. En este caso, la independencia se hace con respecto a esta altura o a este grosor del toroide, que es lo que el problema menciona como un valor de 2 centímetros. Se pueden tomar segmentos verticales acá, diferenciales de área, rectangulares, que tendrían dimensiones A por un elemento diferencial radial de R. ¿Listo? Y así es como he tomado el diferencial de superficie, A de R. Como se puede apreciar acá en este diagrama, el diferencial de superficie que se ha elegido. Entonces, una longitud acá vertical de valor A y un grosor acá infinitesimal de valor de R. Aquí hay una vista, digamos, desde este ángulo del toroide. Entonces, esta parte es la parte hueca. R mayúscula es el valor del radio interno del toroide, que se menciona que es 4 centímetros. Este es el valor de B, que es este grosor acá del toroide. Y R, pues viene siendo una distancia a cualquier punto del toroide medida desde el centro, desde su eje. Digamos una distancia de aquí hasta aquí. Con respecto a esa distancia es que varía el campo y se debe integrar el diferencial de superficie. Bueno, entonces volviendo al flujo, se tiene que el flujo magnético vale a partir de la definición de producto punto en la magnitud del campo, la magnitud de ds y el coseno de teta. Voy a tomar θ igual a 0 para el caso del flujo magnético, ya que el campo magnético siempre va a ir perpendicular a cualquier sección transversal de ese toroide porque él circula dentro de él.
Entonces θ va a valer 0 en todos los casos, o sea coseno de 0,1, y simplemente aquí reemplazo la magnitud del campo magnético, mi sub 0 n por i sobre 2 pi r, por el diferencial de superficie que he tomado en un principio, a de r. Y voy a hacer esta integral desde el borde interno del toroide, donde es r mayúscula, hasta el borde externo, donde ese valor es r mayúscula más b, más el grosor del toroide. En mi sub 0 n por i sobre 2 pi es una constante, a es una constante, y la integral es de la forma de r sobre r. Ojo que la integral no depende realmente de la corriente, ya que la corriente es alterna y depende del tiempo, más no de r. Entonces es una integral de la forma logaritmo natural. La integral de dr sobre r da como resultado un logaritmo natural de r, que va a ir evaluado entre estos límites, y bueno, al hacer la evaluación, pues límite superior, logaritmo natural de r más b, menos el límite inferior, logaritmo natural de r. Por propiedad de logaritmo, esto es una resta de logaritmo que se puede escribir como un cociente. Finalmente acá lo que hay que hacer es reemplazar el valor de la corriente, que es I máxima, por el seno de omega t. Aquí aparece la corriente en el toroide. Bien, ahora este sería el flujo magnético a través de, o que estaría generando el toroide a través de una vuelta de la espira, de una sola vuelta. Pero como la espira tiene 20 vueltas, pues el flujo total a través de ella va a ser n' el flujo magnético. Recuerden que n mayúscula es el número de vueltas en el toroide, está relacionado con el campo magnético en él. Y n' es el número de vueltas en la bobina rectangular, que es por donde se está produciendo el flujo magnético. Entonces el flujo magnético, pues bueno, queda escrito finalmente de esta forma. Ahora, para determinar la fuerza electromotriz inducida, simplemente a este flujo magnético se le deriva con respecto al tiempo. Todos estos valores son constantes, el logaritmo natural, excepto el seno de omega t, que es el factor que depende del tiempo, el que modula la corriente. Y la derivada del seno de omega t es coseno de omega t, por la derivada interna, que sería omega. Esta sería la expresión de la fuerza electromotriz en la bobina rectangular. Podemos reemplazar ahí los valores para mirar la magnitud o la amplitud de ese voltaje. Entonces el valor de mi sub 0, 4 pi por 10 a la menos 7 de las metros sobre amperios, 2 pi, ¿cierto? 500, que es el número de vueltas en el toroide, 20, que es el número de vueltas en la bobina rectangular, 0.02 metros, que es el valor de A, ¿cierto? Digamos la altura o grosor del toroide, 50 amperios, que es el valor máximo de la corriente en el toroide, 2 pi por 60 Hz, que es la frecuencia angular de la corriente en el toroide. Recuerden que la corriente tiene una frecuencia de 60 Hz, eso no es el problema. F vale omega sobre 2 pi, o sea, omega vale 2 pi por F, donde F son 60 Hz. El logaritmo natural de R más B sobre R mayúscula. R mayúscula vale 4 y B vale 3, eso da 7 centímetros. 7 centímetros sobre R mayúscula, que es 4, 7 centímetros sobre 4 centímetros. Y el coseno de omega t, aquí voy a dejar esto indicado, no voy a reemplazar el valor de omega. Y bueno, al hacer toda esta operación de todos estos valores, el resultado es 0.422 coseno de omega t voltios. Fíjense que este es un voltaje que depende del tiempo, que es de la forma B sub 0 coseno de omega t, donde B sub 0 es el voltaje pico de ese potencial o esa FEN inducida alterna. Entonces se va a producir un voltaje pico de 0.422 voltios en esta bobina rectangular, producto de la corriente que circula en el toroide. Este era todo el ejercicio. Me pareció pues práctico para determinar o aprender a calcular la fuerza electromotriz inducida. Y bueno, se aplican la situación de unas bobinas que son instrumentos muy comunes en la práctica de lo que es los elementos eléctricos. Espero que les haya gustado, que aprendan de esta situación, profundicen más y nos vemos en una próxima oportunidad.